Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el reinado y sabiduría de Salomón. El reino de Salomón tuvo cosas muy positivas y otras no tanto. Salomón puso frente al reino a personas capacitadas para llevar las diversas gestiones de los ámbitos militares, económicos y religiosos. Esto hizo que su reino fuese inicialmente próspero, pacífico y seguro, pero también fue un reino de inmensos lujos y fastos, hasta llegar a la opulencia y al derroche, que supuso una carga fiscal muy grande para el pueblo de Israel, carga que se fue agravando con el tiempo hasta llegar a ser insoportable en tiempos de Roboán. Por otra parte, y de nuevo en el lado positivo, en sus inicios Salomón dedicó mucho tiempo a los asuntos culturales, morales y espirituales. Los libros bíblicos escritos por Salomón dan fe de la importante herencia espiritual que este sabio rey dejó para los creyentes de todos los tiempos. Empecemos hablando del reinado de Salomón sobre su pueblo Israel. Fue un reino sobre una inmensa población y territorio. Salomón gobernó sobre todo el territorio prometido por Dios a Israel. En Primero de Reyes 4:21 se dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y en Éxodo 23:31 se dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. En definitiva, Salomón reinó sobre todo el territorio que Dios había prometido a Israel. Todo el pueblo de Israel, en tiempos de Salomón, se sentía feliz por pertenecer y servir a este reino. En Primero de Reyes 4:20 al 21 se dice que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Este texto nos habla de una población feliz, dichosa. Además, las palabras anteriores mencionan las frases la arena y el mar. Estas son semejantes a las dichas por Dios a Abraham para hablar del alcance de sus promesas de salvación. En Génesis 22, 17 al 18 se dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este era el plan primigenio de Dios, el plan eterno de Dios. El propósito de Dios era bendecir al mundo en cuanto a todas las personas, sin distinción, en cuanto a todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. La salvación era para todos sin distinción. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así lo confirma el Nuevo Testamento. Gálatas 3, 8, 14 y 29. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Así pues, todo creyente en Cristo
forma parte de la descendencia prometida a Abraham. Y el reino de Salomón, de forma simbólica, hablaba de esto: un rey gobernando sobre un pueblo grande como la arena del mar, como el mar mismo. Este reino de Salomón fue también un reino cuyo mantenimiento tenía un alto costo económico. Los reinos y gobiernos humanos tienen un alto costo para el pueblo. En 1 de Reyes 4, 22 al 23, se nos dice que la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Y en 1 Samuel 8, 11 al 12 se dice que el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Dios había advertido al pueblo de Israel que si pedían un rey, Dios se los daría, pero que este rey tendría un alto costo para el pueblo. Y este costo alto en tiempos de Salomón se convirtió en obligación mediante impuestos, tributos y servicios. En 1 de Reyes 4, 27 al 28 se nos dice que estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y en 1 de Reyes 9, 20 al 22 continúa diciendo: a todos los pueblos de los amorreos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Por tanto, el reino de Salomón tenía un alto costo en tributos y en servicios humanos. En la etapa de apostasía, en la que Salomón dejó a Dios, llegó a abusar del pueblo. Nos dice 1 de Reyes 12, 3 al 4, que vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él dijo: mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Este texto nos muestra cómo la última etapa del reino de Salomón se convirtió en una carga terrible, dura para el pueblo de Israel. Pero todo esto nos habla de que los reinos humanos son así, son duros para los hombres, son una carga para los hombres en diversos aspectos del tributo y del servicio. Y el reino de Salomón solo era un símbolo terreno de realidades futuras, y como tal tenía cosas positivas y cosas negativas.
hemos destacado las negativas, pero en el lado positivo hay que descartar que este reino pues fuera solamente las cosas mencionadas, sino lo que hay que hacer es ver también las muchas cosas positivas que había en ese reino. El reino de Salomón fue un reino de abundante seguridad, paz y prosperidad material. En el reino de Salomón había un potente y moderno ejército para su época. Nos dice Primero de Reyes 4:26 que además de esto Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Primero de Reyes 10:26 y 28 al 29 se nos dice que juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén, y traían de Egipto caballos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. En definitiva, fue un reino poderoso, un reino con un gran poderío militar que permitió que tuviera paz con todos los pueblos limítrofes, con todos los pueblos y reinos cercanos a Israel. En Primero de Reyes 4:24 se dice que él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. En definitiva, el reino de Salomón fue un reino de paz, de seguridad, de tranquilidad, como nunca antes la hubo en Israel. Primero de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. La paz y prosperidad del reino de Salomón hablaban de la paz y de la prosperidad espiritual del reino de Dios que vendría con la venida del Mesías, Redentor, con la venida del Mesías, el Cristo. Por tanto, hemos hablado de el reino de Salomón, pero también el texto bíblico nos habla de las otras ocupaciones del sabio rey Salomón. Hemos hablado de las ocupaciones materiales, de las ocupaciones militares, terrenas, que trajeron pues problemas, pero también trajeron aspectos positivos. Pero Salomón, además de ocuparse en las cuestiones del reino, recibió sabiduría de parte de Dios. Se habla de él como un hombre sabio. Por tanto, hablemos de las otras ocupaciones del sabio rey Salomón. Salomón recibió sabiduría de parte de Dios. Esta sabiduría suponía un gran discernimiento sobre el bien y sobre el mal. Esto es en primer lugar la sabiduría. En Primero de Reyes 3, 9 al 10 se dice: da a tu siervo corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ser sabio es distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta sabiduría de Salomón fue también una gran capacidad para adquirir nuevo conocimiento. En Primero de Reyes 3:12 se dice: te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Según esto, Salomón fue un hombre con una sabiduría inmensa, con una capacidad para conocer
cosas nuevas, inmensas. Esto es ser sabio. No solamente discernimiento del bien y del mal, sino también capacidad de conocer cosas, de adquirir conocimiento. Esta sabiduría fue, además, una gran actitud de prudencia y de amplitud de mente. En 1 de Reyes 4:29 se dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Es sabio ser prudente. Es sabio ser paciente. Es sabio ser diligente. Ser sabio no es solo conocer o adquirir conocimientos. Es una actitud de vida en la que se aplica el conocimiento, pero también se conoce a las personas, se conoce las cosas vinculadas a las personas, los hechos, las circunstancias, y se actúa con discernimiento. Se actúa ante esas cosas de una manera sabia, justa, correcta. Salomón expresó su sabiduría en una abundante obra espiritual y cultural. De la obra espiritual de Salomón tenemos constancia por los 3 libros de la Biblia que se atribuyen a él: Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Nos dice 1 de Reyes 4:32 que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Y en Proverbios 1:1 al 3 se dice que los proverbios de Salomón para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de justicia, juicio y equidad. Estos 2 textos nos dicen que Salomón fue el autor de Proverbios y de Cantares. Y en Eclesiastés 1:1 al 12 se dice: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y Cantar de los Cantares 1:1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. En definitiva, todos estos textos nos hablan de que Salomón fue el autor humano, inspirado por Dios, de estos 3 libros bíblicos. Esta es la obra espiritual de Salomón. Y de la obra cultural y científica de Salomón, tenemos que decir que no tenemos registros escritos. No ha quedado nada escrito. Por tanto, la cosa es preguntarnos si fue esa obra de Salomón fue una obra oral, mediante charlas públicas. Seguramente, pero más allá de la calidad científica y literaria de esa obra, está claro que fue una obra meramente humana. Por eso no quedó registro escrito para nosotros. En 1 de Reyes 4:33 se dice: también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Una obra cultural. Es de esto de lo que habla este texto. Y Salomón se dedicó a ello. Repito, aunque no ha quedado constancia escrita. La fama de la sabiduría de Salomón fue grande. La sabiduría de Salomón fue conocida entre todas las naciones de la época. En 1 de Reyes 4:31 se dice que aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, y que Emán, Calcol y Darda. Y fue conocido entre todas las naciones
de alrededor. Y Primero de Reyes 4:30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. En definitiva, Salomón fue un hombre muy sabio. No es de extrañar que muchos viniesen desde muy lejos a oírle y preguntarle sobre asuntos diversos y difíciles. En Primero de Reyes 4:34 se dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y en Primero de Reyes 10:1 se nos dice que oyendo la reina de Sabá la fama de que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Por tanto, un hombre sabio, muy sabio, un hombre muy famoso. Tan sabio era que se dice en el texto que era más sabio que los grandes sabios de la época. Él era mucho más sabio. Por eso su fama se extendió por todas partes. Con el tiempo, la inmensa sabiduría de Salomón llegó a ser una carga para él. Y esto nos habla de que cuando los dones, las virtudes que Dios da se llevan con fe, son un privilegio. Pero cuando se llevan sin fe, dejan de ser un privilegio. En los momentos iniciales de la vida de Salomón fue un hombre de fe y por eso llevó su sabiduría con gozo, llevó su sabiduría de una manera en la que él era feliz y era útil, pero con los años aquella sabiduría se convirtió en una carga. En Eclesiastés 1:13, 17 al 18 se dice: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. La sabiduría sin Dios se convierte en molestia. Es lo que quiere decir el texto. Eclesiastés 2:12 al 15. Volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. La sabiduría es un gran privilegio. Ser sabio sin Dios o sin fe se convierte en tener un peso sobre las espaldas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del reinado y sabiduría de Salomón. Y hemos dicho que el reinado de Salomón sobre su pueblo Israel fue el reinado sobre una inmensa población y territorio. Fue un reinado cuyo mantenimiento tuvo un alto costo económico, que se convirtió en obligación mediante impuestos, tributos y servicios. Pero también fue un reino de paz y de prosperidad, figura del reino mesiánico venidero. En cuanto a las otras ocupaciones del sabio rey Salomón, dijimos que Salomón recibió sabiduría de parte de Dios, un gran discernimiento espiritual del bien y del mal, una gran capacidad para adquirir nuevo conocimiento. Como consecuencia de esto, Salomón fue el autor de 3 libros bíblicos: Proverbios, Cantares y Eclesiastés.
pero la sabiduría de Salomón en su aspecto terreno y humano, cuando él perdió la fe en su etapa de apostasía, llegó a ser una carga para él, una inmensa carga para él. La Biblia dice en Lucas 21:15: yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y en 1 Corintios 3:19: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Dos textos. El primero nos habla de la sabiduría divina, la cual es un privilegio inmenso, y el segundo de la sabiduría del mundo, que es insensatez para con Dios. Busquemos la sabiduría de Dios. Vivamos en la sabiduría de Dios, para su gloria y también para nuestro bien y para edificación de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña que la sabiduría es un gran privilegio que tú das a los tuyos para discernir el bien y el mal, para adquirir rápido conocimiento de las cosas, para actuar de manera prudente, sabia, paciente, para hacer las cosas bien, para tu gloria y para edificación. Ayúdanos, Señor, a desear siempre tener tu sabiduría. Que la sabiduría del mundo, si tenemos que estudiar cosas, si tenemos que aprender cosas para trabajar, para adquirir una profesión, que adquiramos ese conocimiento y lo desempeñemos junto con tu sabiduría, para que nunca la sabiduría del mundo llegue a ser una carga. Ayúdanos a ser sabios en ti, Señor. Gracias por tus muchos dones, por tus muchas bendiciones, por la sanidad, por los cuidados que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Te sigo pidiendo por Bárbara que la ayude, Señor, en sus diferentes problemas de salud. Ten misericordia de ella, también de sus hijos, que tenga misericordia de Moisés, de Taré, de Eleazar. Ayúdales a todos, también a Antonio. También te suplico, Señor, que bendigas a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana. Ayuda, Señor, también a Águeda, a Otto, a Cristina, a todos aquellos que por razones de salud o de edad te necesitan, Señor. Bendice también a Loli, bendice también a Tomás en sus problemas diversos que tiene y en esto que tiene que tratarse en estos días. Ayúdale también por Gamaliel, y que todos, Señor, los que te necesitamos, estemos siempre cubiertos por tu gracia. Ayuda también a Thais y ayúdala, Señor, a salir adelante en su enfermedad. Gracias, Señor, por todo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.